Buenas tardes, nos encontramos con el señor Esauscaya, líder comunitario de San José de Urey, que le queremos hacer las siguientes preguntas. ¿Qué entiende usted por políticas públicas? Por políticas públicas entiendo que son los lineamientos o derroteros que tiene un gobierno, ya va a ser local, departamental o nacional, para un tema exclusivo. Puede ser educación, salud o servicios públicos. Sí, señor. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿conoce las políticas públicas en educación? Las políticas públicas de educación, conozco la ley 115 de educación, que es una política pública. Conozco la ley de las 1348 de infancia y adolescencia. Y también conozco la ley de la juventud, que también eso enfoca lo que es la educación en Colombia. ¿Cuál es la principal problemática en educación o infancia que observa en su región? La principal problemática de la educación que he observado, sobre todo acá en la institución educativa de San José, son los indicadores de los estudiantes a nivel de IFE, que año tras año vienen mejorando la calidad. Entonces, esa es una preocupación. Lo otro también es que hay mucha deserción escolar. Hay algunos niños y niñas que no terminan los estudios primarios y secundarios. Hay una necesidad. No sé a qué se debe esa necesidad en nuestro municipio. Bueno, ¿cuál es la primera infancia y cuáles son sus derechos? Sí, la primera infancia es de 0 a siempre, Así es. a 7, de 0 a 7. Tienen derecho a la salud, derecho a una educación, derecho a una alimentación integral, derecho a la restauración de sus derechos también. Con la seña mayoría de la institución educativa San José de Urey. Señor, ¿qué entiende por políticas públicas? Bueno, la política pública son todos los requerimientos o las protecciones legales que ha hecho el Estado para salvaguardar o proteger un bien o un derecho del pueblo. ¿Conoce las políticas públicas en educación? Sí, las políticas públicas en educación están establecidas desde el Estado, la Constitución Nacional, la Ley General de Educación, la Ley 115, y todas las que se derivan de ahí, las leyes, los decretos y todos los dictámenes, leyes y decretos que amparan este proceso. También están para la seña, la Ley 70, capítulo 6 y todo, y el 804 del 95, que es el que reglamenta en la Ley General todo lo que tiene que ver con la educación para la siguiente estudiantes. ¿Cuál es la principal problemática en educación o infancia que observa en su región? Bueno, hay muchas, pero principalmente el bajo nivel que nosotros tenemos de docentes. Es un problema delicado, porque pedagogía no se improvisa, ni se adquiere de la noche a la mañana. Eso se lo da uno muchas veces, tampoco mucho se lo da uno a la universidad, no, se lo da el hacer diario y uno trabajar dentro de esa línea, mirando sus procesos, analizándolo, buscando mejorarlo cada día. Entonces, esa dinámica de investigar, escribir, leer, volver a hacer, volver a rehacer, desbaratar, eso es lo que le da a uno todo el bagaje pedagógico que uno quiere. ¿Cuál es la primera infancia y cuáles son sus derechos? Bueno, las leyes que protegen a la primera infancia, la ley de los niños y toda la ley de primera infancia que conocemos, la de 0 a siempre, todo eso son leyes y decretos que están vigentes en este país y que salvaguardan y protegen a la niña. Bueno, señor, muchas gracias. Estamos con el profesor Javier Sacramento de la institución educativa San José de Urey. Profe, ¿qué entiende por políticas públicas? Buenas tardes, compañeras y compañeras. La política pública es todo el fundamento jurídico que tiene que ver con los derechos, con esos derechos que nos hacen sentir cómodos en nuestra sociedad, como son los 4 ejes fundamentales: salud, educación y saneamiento básico. En eso está cimentada la política pública. ¿Conoce las políticas públicas en la educación?
Pues claro, las políticas públicas es la base fundamental de que los derechos a los educadores, a los estudiantes y a la comunidad educativa se les sean reconocidos. Se les sean reconocidos de la manera como las leyes y el Estado apoya a las instituciones. Ajá. ¿Cuál es la principal problemática en la educación o infancia que observa en su región? Hay muchos aspectos que vienen degradando la educación en nuestro país. En nuestra región, como todos hemos venido recalcando, los directivos y sindicalistas, hemos hablado sobre todo cuando hacemos que se reconozca la escuela como un ambiente de paz, un territorio de paz. La escuela debe ser un territorio de paz donde se educan a los niños y los docentes trabajan y prestan un servicio social a todas las comunidades. Profe, ¿cuál es la primera infancia y cuáles son sus derechos? La primera infancia es reconocida psicobiológicamente, según los activistas pedagógicos, oscila entre los 5 años, 5 o 6 años aproximadamente, hasta los 7 llega aproximadamente, y es ahí donde se le tiene que aportar todas las bases a los estudiantes para que en un futuro ellos se puedan desenvolver de la mejor manera en las instituciones, en el colegio, en la básica primaria y todo eso. Así es, profe, muchísimas gracias por respondernos las preguntitas. Nos encontramos con la señora Ximena Vides. Señor, ¿qué entiende por políticas públicas? Las políticas públicas son acciones ejercidas por el gobierno. ¿Conoce las políticas públicas en educación? Son las leyes que ejercen la educación, como lo es la Ley General de la Educación. ¿Cuál es la principal problemática en educación o infancia que observa en su región? En este momento, digamos que la deserción escolar y la explotación laboral infantil. ¿Cuál es la primera infancia y cuáles son sus derechos? La primera infancia se define como el ciclo vital del ser humano, que va a partir de la gestación hasta los 5 años. Y los derechos son todo lo que comprende lo que son los derechos de los niños. Muchas gracias. Profe Rodrigo, ¿qué entiende usted por políticas públicas? Bueno, políticas públicas es como una directriz que da el Estado con base a mejorar algo, cualquier factor de la vida social. ¿Conoce las políticas públicas en educación? Algunas, no todas, algunas. ¿Cuál es la principal problemática en educación o infancia que observa en su región? La deserción. La deserción. ¿Cuál es la primera infancia y cuáles son sus derechos? Bueno, la primera infancia tengo entendido que va de 0 a 7 años, ¿cierto? Los derechos son muchos, pero por ahora podría mencionarte el derecho a un nombre, a una nacionalidad, derecho a la salud, a alimentación y a una familia. A usted, mi amable.